Hola chicos, les saluda el profesor Pedro Mascaro del curso de Economía. En esta semana número 7 del ciclo ordinario 2019-2 virtual. Así que empezaremos con la teoría. Adelante. Muy bien chicos, eso es todo respecto a la teoría, así que pasamos rápidamente a las preguntas. 1. Juan Lapa es dueño de un restaurante. En el último año, 2 restaurantes cercanos han cerrado por las sanciones que recibieron, pues no cumplían con la norma de salubridad. También en este periodo han subido los precios de las verduras. Por lo expuesto, la oferta de los productos de Juan Lapa ha sido influida en este último año por los factores llamados 1, romano, precio de insumo, 2, impuestos, 3, competencia. Entonces, la respuesta es, según lo que dice el texto, ha sido influenciado por el factor de precio de los insumos. ¿Por qué? Porque dice que ha subido las verduras. Entonces, este factor sí ha sido incluido. Y impuestos, no, porque no habla de que han aumentado los impuestos, eso no lo dice, pero sí ha sido influido por la competencia, porque lo que dicen que los restaurantes cercanos han cerrado porque los sancionaron. Entonces significa que en el último año la oferta de sus productos tiene que haber aumentado, porque obviamente las personas que iban a esos restaurantes que han cerrado ahora van a ir al suyo. Entonces, bueno, va a aumentar el precio de sus productos debido al precio de los insumos, y aumentará porque tiene más influencia, porque tiene menos competencia. El impuesto no es un factor que se hable dentro del texto. Entonces la respuesta sería la C, porque sí, su oferta se ve influida porque va a aumentar el precio de sus insumos, y sí, su oferta está influida porque dentro de los factores que influyen en su oferta está la competencia, porque tiene 2 restaurantes menos que han sido cerrados, lo que genera que sabe que va a tener un poquito más de demanda, porque los consumidores de esos restaurantes podrían acercarse a su restaurante. Entonces, la respuesta es la C. 2. Nemesio Panduro es un ambulante informal que vende audífonos para celular. Trabajan para él 2 venezolanos. Dada su condición de informalidad, la oferta de sus productos no se verá afectada por el factor A, precio del producto, B, competencia, C, tecnología, D, impuesto. Rápidamente podemos decir sin ninguna duda que hablamos del factor impuesto. ¿Por qué? Ya, simplemente estamos hablando de que es informal, y al ser informal, nosotros podemos decir que no influye dentro de la oferta el impuesto, porque no paga impuestos. Es uno de los factores que no está ahí, porque un informal no paga impuestos. 3. Doña Ñami era el único restaurante que ofrecía menús a los trabajadores de la empresa Tecnimás. Esta semana los trabajadores de Tecnimás han recibido volantes de un nuevo restaurante que ofrece más variedad de platos y a menor precio. La oferta de menú de Doña Ñami se verá afectado por el factor A, precio de capital, B, competencia, C, impuestos, D, tecnología. Igual que el anterior, creo que está muy claro que es competencia, porque no es tecnología, no hablamos de ninguna tecnología nueva en este restaurante, o de la competencia, no es así. El precio del capital tampoco, no estamos hablando de eso, pero habla de que es a menor precio, pero no es precio del capital. Hasta dice que los platos serán a menor precio. El impuesto tampoco, porque no se habla de un aumento o disminución de impuestos o una variación del impuesto, pero sí se habla que aparece un nuevo restaurante que ofrece menús más variados, o sea, con mejor oferta. Digamos que este competidor va a entrar al mercado y va a competir con ello. Entonces, el factor que afecta la oferta, es decir, la oferta que haga Doña Ñami, podrá ser aumentar o disminuir. En este caso debería disminuir porque tiene un nuevo competidor. Entonces el factor es competencia. B. 4. Manuel Regalado es dueño de una empresa que fabrica joyas de oro. El precio del oro ha subido esta semana. Este aumento influirá en la oferta debido al factor A, precio de materias primas, C, impuestos, B, precio del capital, D, precio de la mano de obra. Entonces, un poco entendiendo, dice que Manuel Regalado es dueño de una empresa que fabrica joyas. Ok, dueño de una empresa que fabrica. El precio de oro ha subido. Entonces, igual que en las anteriores, es un poco más claro.
y podemos hacer, diremos que la respuesta es la A, porque lo que ha influido en la oferta de esta empresa de joyas es que, el único dato que da, que ha subido el precio del oro. Y si yo hago joyas, la materia prima ya de esta fábrica de joyas es el oro. Y te dice todavía fabrica joyas de oro. Entonces, su materia prima es el oro. Y si el oro ha subido, entonces ese es el factor que ha influido. No los impuestos, porque no hay ninguna información de eso, tampoco el precio de capital y tampoco el precio de mano de obra. Ninguno de estos datos se da, y si el de materia prima. La 4, la respuesta es la A. 5. Rulitos es un salón de belleza ubicado en Comas. La dueña ha contratado a 3 estilistas a quienes les paga el sueldo mínimo. Como a partir del próximo mes entrará en vigencia una nueva ley que determina que el sueldo mínimo debe aumentar en 5%, la dueña será obligada a acatarla. Esta nueva situación afectará la oferta por el factor determinado, o sea, su oferta del servicio de corte, ¿no? Porque es un salón de belleza, o los servicios que venden el salón de belleza, va a verse afectado. Aumentará, ¿no? ¿Por qué? ¿El precio del producto? No, no es el precio del producto. B, precio de insumo, ¿ha aumentado algún insumo? No hay dato. C, la competencia, ¿habla de un nuevo salón de belleza? No. Pero sí habla de que tiene que aumentar el precio de la mano de obra debido a que el sueldo mínimo va a aumentar en 5%. Entonces la respuesta es la D. El precio de la mano de obra que va a aumentar porque tiene 3 estilistas que le pagaban el sueldo mínimo. Ahora este sueldo mínimo aumentaba en 5%. Entonces el factor es precio de la mano de obra. La respuesta es la D. 6. Por Navidad y fiestas patrias los trabajadores estatales reciben una bonificación de sus sueldos. Esta medida ha sido tomada por el gobierno para incrementar las compras durante estas fechas. El factor de demanda que fomenta el Estado se llama A, precio del producto, B, ingreso del consumidor, C, población, D, expectativas. Entonces, igual que las anteriores, podemos responder rápidamente. Te dice que por Navidad y fiestas patrias los trabajadores reciben una bonificación de su sueldo. No necesariamente está hablando de la gratis, pero dicen que van a recibir una bonificación en su sueldo. No hablamos de los trabajadores estatales de manera general, no necesariamente es la gratis, pero sí sabemos que todos los trabajadores van a recibir una bonificación. Entonces, esto lo ha hecho el gobierno para incrementar las compras durante esta fecha. Entonces, el factor demanda, el factor demanda que fomenta el Estado, o sea, que ve, que genera este cambio, va a generar un aumento en la demanda, es precio del producto. ¿Los precios de algún producto o de los productos han bajado? No, no hay dato. ¿La población ha aumentado? Tampoco hay dato. ¿Las expectativas han aumentado? Podría ser, pero no es específico. Claro, pero puedes decir, las expectativas por Navidad y fiestas patrias aumentan. Sí, pero lo que se habla en la pregunta como factor determinante es esa bonificación. Entonces estamos hablando que el ingreso del consumidor está aumentado. Y ese es el factor, ¿ya?, que está buscando fomentar el Estado. Para eso el Estado ha dado este bono. Entonces la respuesta es B, el ingreso del consumidor. 7. La empresa HP vende impresoras multifuncionales baratas y caras. Las primeras utilizan tinta cara, mientras que las segundas tinta barata. La elección de los compradores por una de estas impresoras se determina en función del factor A, precio del producto, B, precio de los bienes complementarios, C, gustos y preferencias, D, precio de los bienes sustitutos. Muy bien. Podemos entender, es una pregunta un poco clásica a la hora de dar este ejemplo sobre este tipo de factor, porque sabemos que las impresoras multifuncionales son baratas y hay también caras, pero las primeras, las baratas, las impresoras baratas, son baratas porque utiliza tinta cara. Entonces, las segundas dice que utiliza tinta barata. Entonces, la elección de los compradores por una de estas impresoras se determina en función del factor ¿cuál? ¿El precio del producto? Sí, por eso podría ser el precio del producto. No, porque ya sabemos si una es barata y otra es cara, no es la elección que yo voy a tomar. ¿Por qué, profesor? Si es barata, compro la barata, pero recuerda, el producto complementario es caro. Entonces,
Sí puede ser la impresora barata, pero las tintas que vas a utilizar es cara, entonces un poco que te detienes ahí. Entonces compro una cara, pero tiene tintas baratas, pero casi equipara la decisión. Entonces la elección no está determinado en función al precio del producto, tampoco en gustos y preferencias, porque no sabemos si una impresora es mejor o de mejor resolución, no te dice eso ahí. Tampoco el precio de los bienes sustitutos, porque no habla de ningún bien sustituto, pero sí esta decisión de compra tiene que ver con el precio de los bienes complementarios, porque si no te diera la información del bien complementario, que es la tinta, que generalmente es el gancho, es venderte impresoras baratas, pero con tinta cara, entonces yo no puedo tomar una decisión. En este caso, esta decisión lo tomo teniendo en cuenta el precio de los bienes complementarios, que es la tinta. Por eso la respuesta es la B. 8. Tutemi es una nueva empresa que vende bisutería importada de China, debido a que en el mercado ya existen varias empresas que ofrecen los mismos productos. Tutemi ha decidido introducirse en el mercado vendiendo a mitad de precio toda su mercadería, lo cual le está resultando muy efectivo. El factor determinante en el comportamiento de la demanda se denomina. Yo sigo respondiendo de acuerdo a la pregunta y bajo el supuesto que en la teoría y la explicación se entiende que tanto la oferta como la demanda tiene factores y ya está en su teoría y se ha explicado. Entonces, hablemos de los factores de la demanda. Acá habla del ingreso del consumidor, es un factor, la publicidad, el precio del producto y la población. En el caso de esta pregunta, no te está hablando del ingreso del consumidor, no sabemos si el ingreso ha aumentado o disminuido por algún tema, no está dentro de la pregunta, tampoco se habla de mayor publicidad y tampoco se habla de que ha aumentado la población. Lo que sí se habla es que esta empresa está vendiendo el precio del producto a mitad de precio, por eso está saliendo mucho este producto y está siendo muy efectivo. Entonces, el factor determinante en este cambio de comportamiento de la demanda, o aumento de la demanda, es el precio del producto. La respuesta es la C. 9. La empresa Iraoka, además de vender electrodomésticos, brinda a sus compradores el servicio técnico en caso de avería de los productos. Con esta estrategia ha conseguido cautivar a los compradores que no encuentran este servicio en otras tiendas de electrodomésticos. El factor de demanda que se verifica es A. Ingreso del consumidor, B. Precio de los bienes sustitutos, C. Precio del producto, D. Gustos y preferencias del consumidor. Analizando este tema, podemos ver, dice, la empresa Iraoka, además de vender bromas, brinda a los compradores un servicio técnico en caso de avería. Entonces no es la A, que es ingreso del consumidor, no hay ninguna información donde la demanda se cambia o modifica por el ingreso del consumidor, no sabemos si ha aumentado o disminuido, no es una respuesta. El precio de los bienes sustitutos, ¿habla de algún bien sustituto de estos electrodomésticos? Tampoco tenemos información de eso. ¿Habla del precio del producto como en el caso anterior? No habla de que los venden más barato, más bien habla del gusto y preferencia del consumidor gracias a una estrategia que habla de la preferencia de Iraoka por el servicio técnico de avería. Entonces estamos hablando del gusto y preferencia del consumidor de esta empresa que da este servicio de avería para sus productos, cosa que no lo hace su competencia. ¿Ya? Entonces estamos hablando de la D. La respuesta es la D, que es este servicio técnico hace que influye en la preferencia, ¿no? Genera preferencia entre los consumidores. La respuesta es la D. Adidas ha lanzado una campaña para ofrecer un nuevo modelo de zapatilla. Está dirigida a los jóvenes deportistas, por lo que la figura central de la campaña es un conocido futbolista. La venta de la nueva zapatilla ha superado en 150% las expectativas de la compañía. La efectividad de la campaña se debe al factor de demanda llamado A. Gustos y preferencias, B. Publicidad, C. Precio del producto, D. Población. Rápidamente, creo que nadie tiene duda, que es a la efectividad de la campaña. Entonces estamos hablando de la campaña publicitaria, publicidad. No es que los gustos y preferencias han cambiado, no es que la gente está comprando zapatillas porque les gusta este nuevo modelo, porque han preferido este nuevo modelo, no hay los datos acá,
pero profesor, con esta campaña han cambiado los gustos. No, pero el factor que ha generado el cambio es la publicidad. Lo que esta publicidad ha generado que los gustos o preferencia sobre este producto aumenten, pero es el factor publicidad lo que ha generado este aumento en la demanda. No es el precio del producto, no es la población. La respuesta es la B. Muy bien, chicos. Terminamos con las preguntas y con la teoría de esta semana número 7 del ciclo ordinario 2019-2 virtual. Así que los espero y estoy atento a cualquier consulta que tengan. Así que, hasta luego.